Podcast número 317. ¿Alguna vez se te ha tirado un pequeño hijo al piso haciendo una estruendosa pataleta que te vuelve el objetivo de todos a tu alrededor? ¿Sonó demasiado duro el portazo que tu hijo adolescente le dio a la puerta cuando se encerró a gimotear como un niño mimado? ¿Qué hacer como padre o madre cuando tu hijo se sale de casillas? ¿No sabes de dónde saca tanta capacidad para hacer lo malo y menos deseos cada vez de hacer lo bueno? Bueno, pues tienes un hijo común y corriente, como la mayoría de los niños en el mundo. Pero debes corregirlo y educarlo para que esas pequeñas actitudes no se conviertan en las grandes grietas de su personalidad. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Vamos a hablar de cómo enseñar dominio propio a un niño pequeño. A mis hijos les encanta el pecado desde que son niños, tanto como a mí. Nacemos con la naturaleza pecaminosa a flor de piel, ¿o no? A los niños les gusta hacer las cosas que les pedimos no hacer. No metas el dedo en el enchufe y a partir de ese momento la criatura intenta hacer todo aquello que le hemos advertido que no haga. ¿Por qué? Como lo digo en la escuela para padres, a los niños hay que enseñarles a obedecer. Desobedecer ya saben. ¿Por qué? Pues porque somos seres pecadores y pecadores desde la cuna. Salmo 51:5 dice, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Bueno, eso lo decía el rey David. Así que es fundamental prestar atención a las actitudes iniciales de nuestros hijos, pues pequeños desajustes en su comportamiento pueden transformarse en los grandes desafíos de su personalidad a medida que se van haciendo mayorcitos. Bueno, pero ¿qué es el dominio propio? Pues es un fruto del Espíritu Santo de Dios que no es exclusivo para los adultos, sino que debe fundamentarse desde que son niños, desde la tierna edad, y madurarse con el paso de los años. Dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Pero ¿por qué es importante aprender dominio propio desde la infancia? Porque es de las capacidades que Dios le ha dado al ser humano con mayores beneficios. Es altamente recompensada por Dios a través de las cosas que nos suceden en el futuro. Mira esta enseñanza para tu hijo acerca del dominio propio. Proverbios capítulo número 16, versículo 32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Este proverbio, escrito en tiempos de Salomón, cuando conquistar una ciudad era considerada de las acciones que más prosperidad traían a las familias de la sociedad. Imagínense, las riquezas de las ciudades que eran tomadas se repartían, primero para los militares que habían participado en la gesta. Se hacía en orden de rango, generales primero y los demás rangos después. También se destinaban riquezas para los familiares de los soldados caídos en combate. Entonces las viudas y los huérfanos recibían una benevolente donación. Por eso era que en ese tiempo los padres deseaban tener hijos varones, porque el hijo varón representaba la oportunidad de que luego, al regresar de la guerra, trajera un botín para la familia. Así que tomar una ciudad hacía que la economía de una nación mejorara ostensiblemente. Vuelvo a leer el versículo. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Salomón dice que conquistar ciudades no es superior a que el hombre y la mujer sepan dominarse. Imagínate el valor que tiene el dominio propio. Todo lo contrario le sucede a quien no lo tiene, a quien no sabe dominarse, porque mira, en el mismo libro de Proverbios, capítulo número 25, versículo 28 dice, como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Viste? Ahí está hablando la otra cara de la moneda. La verdad, leyendo estos dos versículos podemos concluir que somos nosotros los que decidimos la clase de vida que queremos vivir. ¿No te parece? Ok, hablemos de más beneficios de ejercer el dominio propio. El dominio propio te ayuda a resistir el pecado en todo momento. Te da tiempo para reflexionar y no actuar con la cabeza caliente. Te permite estar en posición preferencial con respecto a las personas que no lo ejercen.
Pero antes de recomendarte trabajar con esfuerzo para lograr que tu hijo tenga una buena actitud ante el dominio propio, me gustaría hablarte acerca de ti. Sí, recuerda que le vas a pedir a tu hijo que se domine, pero hablemos de los retos que como padre o madre enfrentas en el diario vivir con respecto al dominio propio. Ejemplos de autocontrol o dominio propio en un adulto. Negarse a infringir a otro conductor el mal que te ha hecho. O sea, esa actitud que a veces tenemos de, me cerró, pues ahora yo lo voy a cerrar. ¿No te pasa? A mí me pasa todo el tiempo. Bucaramanga es una ciudad en donde la gente no es que se destaque por su respeto a la hora de manejar, sobre todo las motos. Aquí en Bucaramanga, uno maneja a la defensiva. Todo el tiempo te están cerrando. Hay personas que manejan por el carril que no deberían tomar. Se adelantan, hacen el trancón, se pasan los semáforos en rojo. Yo creo que una manera de poder demostrar que tenemos dominio propio es en las calles cuando estamos conduciendo. ¿No sientes desde lo profundo de tu carnalidad ese deseo de adelantar al que te cerró y tú cerrarlo? Devolver ese mal con mal, bajar la ventana, gritar improperios contra esa persona. ¿Y qué tal de la ingesta de comidas? Dominio propio a la hora de comer quiere decir que no vas a comer en la noche, o por lo menos evitarás comidas que te hagan engordar en la noche. Evitarás las comidas chatarra, las sodas o gaseosas, todo lo que le haga daño a tu cuerpo. Yo he eliminado últimamente gran parte de esto, pero les confieso, no he podido eliminar el exceso de café en las mañanas. Controlen el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otro vicio, el cigarrillo o quizá otros vicios que sean todavía más complicados de dejar. Mira, demostrar dominio propio para no devolver mal con mal. Ese deseo de venganza que a veces, muchas veces, es incontrolable. Dominar el enojo prematuro. Hay personas que somos de mechita corta. Sí, mecha corta. Explotamos con una facilidad. Negarse a compartir una noticia sobre otra persona y cotillearlo a manera de chisme. O sea, cuando uno se entera de un chisme y quiere rápido ir a contarlo. No se queda con la noticia. Utiliza el teléfono. Vamos donde esa persona con la que nos gusta compartir los chismes y decirle, te tengo la última. Bueno, eso es falta de dominio propio. Pero ahora sí, que ya hemos hablado de la falta de dominio propio en los adultos, hablemos de la falta de dominio propio en los niños pequeños, como para que podamos entender que todos los seres humanos estamos bajo esa negativa influencia. A los niños hay que decirles, esfuérzate en acabar la tarea antes de pararte de la mesa para ir a jugar. Ve a la cama y concéntrate para conciliar el sueño. Siempre espera a que los adultos terminen de hablar para que luego tú hables. Mira, usa y deja en el lugar que le corresponde cada objeto. Los juguetes en su lugar, los cuadernos, la ropa. Sé ordenado. Quiero que superes el estado de ánimo en las situaciones frustrantes. No grites ni hagas pataleta cuando estemos fuera de la casa. Bueno, tampoco al interior. Compórtate adecuadamente dentro del auto de la familia. Mis hijos solían perder el autocontrol ahí dentro del carro. Cómo teníamos problemas en todo tiempo. Abandona tus juegos en el horario que te hemos indicado. Cuando decimos no más juegos, no más juegos. Bueno, esos son algunos ejemplos acerca de lo que uno debe exigirle a los hijos para enseñarles el dominio propio. Pero ahora, y como lo hago en todas las lecciones de los talleres y las clases allí de la comunidad, te voy a dar algunos versículos que enseñan dominio propio a un niño pequeño. Sí, imagínate que en la comunidad, en cada lección les doy versículos, por ejemplo, para temáticas así. Versículos que le ayudan a tu hijo para el bullying en la escuela, para el hijo que es manipulador, para advertirle al hijo acerca del peligro de las malas compañías, para aquellos hijos que se están volviendo temperamentales. En fin, todas las temáticas, todas las lecciones tienen fundamento bíblico que te pueden ayudar, como por ejemplo, en este caso, aquí vamos a hablar versículos que enseñan dominio propio a un niño pequeño. Gálatas capítulo número 5, versículos 22-23. Más bien el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, el dominio propio no es condenable. Nadie puede condenar a alguien que permanece sabiamente callado, ni al que se niega a ofender como le han ofendido,
o al que espera el tiempo prudente para dar una respuesta. Nadie se puede poner de pie para juzgar estas actitudes. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay manera de conducirse con la prudencia del dominio propio que estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Yo cuando veo que se va a armar el pleito con Yasmín, que es el ejemplo que me gusta poner porque es muy a menudo, ¿no? Cuando tengo dificultades con mi esposa, he aprendido que lo primero que tengo que hacer es conectarme con Dios y orar y decir, Espíritu Santo, dame dominio propio. Pero mira acerca del dominio propio, Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, escuche, a quedar saciado como a pasar hambre, dominio propio en las dos, a tener de sobra como a sufrir de escasez, dominio propio en las dos situaciones, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha, enseñarle a los hijos a estar contentos con lo que tienen también es parte del dominio propio. Porque es que a veces queremos llenarles la vida con toda clase de juguetes, posesiones en exceso que son nocivas y que le envían un mensaje equivocado al niño, que para ser feliz hay que tener cosas. Pero ¿por qué es importante que los niños aprendan versículos? Constantemente les estoy hablando a ustedes de Deuteronomio capítulo número 6. Nos enseña cómo educar con la palabra. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Dice, continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Te acabo de leer Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. ¿Te das cuenta? Habla continuamente. Para terminar este podcast, quiero recomendarte que pongas en práctica el hecho de contar historias a los niños para enseñarles dominio propio. Aquí hice una pequeña lista de acontecimientos que aparecen en la Biblia y que puedes leer para luego compartirlas en forma de un cuentico, un interesante cuento que le vas a narrar en la cama a tus hijos, en la cama o en cualquier otro lugar. Primera de Samuel, capítulo número 13. Allí se nombra cómo el ejército de Saúl y los filisteos estaban a punto de enfrentarse. Saúl, por su falta de dominio propio, llevó a convertir al ejército hebreo en un grupo de acobardados hombres que huían despavoridos. Aquel día Samuel le anunció que él no sería más el rey de Israel, sino que su trono se lo daría a alguien que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, Primera de Samuel, capítulo número 13, si lo lees y lo preparas, ahí vas a encontrar cómo narrarle una historia a tus hijos acerca de las causas y consecuencias de no tener dominio propio. Esther, capítulo número 4. Los judíos van a ser aniquilados por un edicto del rey. Mardoqueo, el tío de Esther, está desesperado vistiendo de luto. Esther le dice que no haga eso, que no pierda los estribos. Le pide que se ponga a ayunar con todo el pueblo y a esperar que la estrategia que ella ha pensado, Dios se la respalde. Eso es una gran muestra de dominio propio en una mujer. Gracias a eso llegó a salvar a millones de personas de la muerte porque ante una situación de mucho miedo tuvo dominio propio. Créeme, esta es una linda historia para contar y sacar muchas enseñanzas a nuestros hijos. Bueno, como te puedes dar cuenta, bíblicamente hay muchas maneras de compartir con tu hijo la importancia del dominio propio. Además, en todos los evangelios, en la manera como Jesús obró, está implícito el dominio propio. Bueno, espero que haya aportado algo, no solamente a la educación de tus hijos, sino a la tuya propia. Todo acerca del dominio propio. Pero si quieres saber más de cómo poder ayudarle a nuestros hijos a que lo ejerzan, en la segunda clase del curso de taller Cómo educar y disciplinar hijos de la comunidad digital cristiana de José Ordóñez lo encontrarás. Así que puedes ir ahora mismo, joseordóñezcristiano.com, y ahí donde dice acceder a la comunidad, ahí vas a encontrar. Imagínate, van a ser más de 20 lecciones en este curso en el cual nos vamos a ir en el detalle de cómo educarlos y cómo disciplinarlos. Que Dios te bendiga.